Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos en la línea telefónica al compositor Jorge Grundmann. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. Bueno, tú eres compositor, músico, también eres técnico de sonido, profesor de imagen y sonido en la Politécnica de Madrid, pero no vamos a hablar tanto de tu currículum como de una obra un proyecto en el que estás trabajando justamente en estos días, ¿no? ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta partita Shoah? Sí, pues se trata de una obra homenaje a todas las víctimas del Holocausto, con la idea de que la música lleve el mensaje de que la historia no se repita y que las nuevas generaciones, a pesar de que han pasado ya más de 70 años de cualquier tipo de recuerdo que la gente puede llegar a tener, la historia comienza mucho antes y, sin embargo, las nuevas generaciones, por los populismos que están saliendo, tienden a verlo como si fuera algo que no pertenece a nuestra época, como si fuera algo del pasado y que no se va a repetir. Sin embargo, pues lamentablemente la historia, cada vez que hay un conflicto, cada vez que se produce una desigualdad, un estallido social, siempre ocurre exactamente lo mismo. Y la historia que se vivió con todas las víctimas que fueron perseguidas, pues es algo que ha permanecido, por lo menos en España, desde el colegio, quiero decir, desde una manera de la educación, ha quedado siempre en una fase totalmente diferente en el resto de Europa, donde sí se acometen estudios sobre el Holocausto desde la educación, pero aquí se ve como algo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, como si fuera un sucedido, un algo que ha ocurrido, pero no es esa la idea de recordar la memoria de unas víctimas de guerra, sino de unas víctimas perseguidas por ser como eran, por la interpretación que el resto de la sociedad hacía de la envidia, del trabajo, de la religión, de la cultura y todo aquello. Pues lamentablemente yo no lo viví en la educación en la que yo tuve en la infancia, y sin embargo pues he ido accediendo pues a través de pues libros, historias, películas, etcétera, el mismo bombardeo cultural que vamos teniendo todos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que me toca de una manera especial porque mis abuelos parece ser que murieron en el gueto de Varsovia, y aunque yo soy educado en el cristianismo, siempre el origen de mi apellido Grundmann, que siempre me ha llamado la atención a todo el que lo veía en este país, me decía, ¿y este apellido de dónde viene? Yo pues siempre hacía la broma, pues viene de mi padre, pero la verdad es que no podía añadir mucho más porque mi padre durante la Segunda Guerra Mundial sale de Alemania y es uno de los, no sé si fueron 1 millón y pico, no sé exactamente las cifras que hubo, de las personas que se consideran apátridas, es decir, que ningún país les da la nacionalidad, y al final pues él llega a Nueva York, hace su vida y después con el paso del tiempo pues conoce a mi madre, se casan aquí en España y bueno, pues a raíz de esa relación pues uno de los hijos soy yo. Y bueno, pues me decido a indagar en mis orígenes de alguna manera, y creo que la mejor manera de poder hacerlo, ya que me encanta la música y me dedico a ella siempre que puedo en cuerpo y alma, pues será hacer un homenaje. Uh-huh. Esa es la idea con la que parte el proyecto. Bueno, y ahora háblanos del proyecto en sí. Sí, el proyecto, la idea que tiene es dar la vuelta al mundo con un violín, tocando en sinagogas, tocando en catedrales, tocando en salas de reconocido prestigio, precisamente para interpretar la partita. Una partita en violín siempre es un conjunto de 3, 4, 6 piezas, 7 piezas, y en este caso la nuestra son 7 piezas, son 6 piezas musicales y una es la palabra, que va a acompañar cada introducción a cada uno de los movimientos, con el fin de que la gente se enmarque en el contexto antes de poder escuchar la pieza musical, y una vez enmarcado en el contexto, la historia real que da lugar a la música que inmediatamente después suena.
Para este viaje, para esta vuelta alrededor del mundo, que empezamos precisamente a grabar a partir del día 27, que coincide con el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, la que celebra la ONU, y nuestra idea es precisamente publicar el disco, a ver si llegamos a tiempo, el día 24 de abril, que coincide con el 27 del calendario Nissan, y esa es la idea que perseguimos este año, tenerlo publicado ahí. Y lo estamos grabando con un violín Stradivari, que nos han cedido desde Canadá el señor y la señora Dubois del grupo Canimex, y que perteneció precisamente a uno de los grandes violinistas judíos de toda la historia de la humanidad, que es Leopold Auer, y que fue el destinatario del concierto de violín de Tchaikovsky. Hay dos violines Auer, hay uno que tiene Vadim Glutman, que pertenece a la Sociedad Stradivarius de Chicago, y lo tiene prestado, y el otro le tenemos nosotros. La diferencia entre el que tiene Vadim y el que tenemos nosotros es que el que tiene Vadim se deshizo de él, Leopold Auer, y el que nosotros tenemos permaneció con él durante toda su vida, y al final el Stradivari de 1191 lo vendió su viuda cuando él fallece. Entonces hay una historia muy bonita. El violín que vamos a tocar pertenece a uno de los grandes padres de todos los violinistas de Rusia y hacia acá, de Charles Perman, bueno, de todos los grandes, y es el que estamos utilizando precisamente para grabar, para hacer toda la partita, y vamos a intentar que nos lo presten. No va a estar continuamente dando conciertos, pero sí en muchísimos de los conciertos poder interpretar con el propio violín Stradivari. Bueno, dice la partitura o el título de la obra que es una obra para violín solo y templo sagrado, ¿no? Eso es. ¿Por qué queremos que sea en las sinagogas y por qué queremos que sea en catedrales principalmente y no en salas de concierto? Bueno, hay varios motivos. Hay uno acústico, y el motivo acústico es que las sinagogas y las catedrales pues tienen un tiempo de reverberación amplio, precisamente las sinagogas porque no tienen nada construido dentro y suelen ser muchas de ellas rectangulares, y las iglesias suelen tener planta en cruz, y la reverberación que se produce dentro pues viene a tener un tiempo de reverberación superior a los 3, 4 segundos, y en algunos casos pues llega a 7 segundos, 8 segundos. O sea que cuando entra la gente, pues el tiempo de reverberación se reduce y el cuerpo humano pues hace de absorción y se viene a quedar en las cercanías de donde se sitúa el intérprete en torno a los 5 o 6 segundos. La obra, como yo soy ingeniero de sonido y hice clases en la universidad, pues pretende que ese violín solo, en lugar de sonar triste y sonar muy apagado, se realce con la propia reverberación, de tal manera que mientras está sonando la nota que está interpretando ahora mismo el violinista, la idea es que se mezclen las notas que acaba de dejar de tocar gracias a la reverberación, formando acordes. Y como yo siempre me muevo dentro de la música consonante, intentando ser lo más emotivo posible, no con música rara que parece que esto que estoy contando será un experimento, pues la idea es como si hubiera varios violinistas a la vez interpretando y creando esa sensación sonora. Esa fue la primera premisa. La segunda premisa fue que qué mejor sitio para poder recordar a las víctimas que poder interpretarlo en los sitios de oración. Esa era también una cuestión muy importante. Lo que ocurre es que primero había que salvar el paso previo, es decir, cómo componer algo que no se cree un batiburrillo de notas o hacer cosas que se enmascaren con la reverberación y que quede muy confuso. Y por eso la primera parte tiene una parte técnica, por decirlo de alguna manera, pero con la vocación de la segunda, el poder interpretarlo. ¿Y por qué en catedrales sí es una cosa que está destinado a las víctimas del Holocausto, que mayormente fueron judíos? Pues precisamente porque hay que cruzar el umbral de las religiones y llevar la memoria de las víctimas no solamente a los hijos de las víctimas y a los que lo sufrieron, sino a todos aquellos que no conocen nada de ello. Y en el mundo católico pues hay muchísimo, y en nuestro país hay muchísima gente que, aparte que hay una serie de movimientos negacionistas que son absurdos y que vienen precisamente de una incultura o de un odio, que eso es lo que pretende combatir también la propia composición. Bueno, tú comentabas que la obra cuenta esa voz solista que se mezcla con las reverberaciones, pero claro,
el tiempo de las reverberaciones depende del tamaño y la ubicación exacta de cada edificio, con lo cual cada vez sonará distinto, ¿no? Efectivamente, pero vamos a ver, si en una iglesia está llena, por decirlo de alguna manera, si está vacía, sí hay un problema. Pero la idea cuando haces un concierto es que precisamente se llame a la comunidad y que la comunidad asista en mayor o menor medida, pero que exista. Es decir, si no existe nadie al concierto, el problema con el que nos encontramos es que la reverberación va a crear una confusión, como cualquier rabino que hablara o cualquier sacerdote que hablara en una iglesia, al final sonaría con esa reverberación que nos estamos imaginando todos, y en las últimas filas nadie se enteraría. Pero es que si está vacía nadie se sentaría en la última fila, se sentaría cerca del sacerdote o del rabino. Y entonces lo oiría directamente en lo que se denomina campo directo. Entonces estaría al lado del violín. Es decir, si el cantor se pone a recitar en un momento determinado y solo hay dos personas que están al lado de él, por mucha reverberación que tenga la sala, lo van a oír. Pero conforme va aumentando la audiencia, la reverberación se va apagando porque el cuerpo humano absorbe. Y entonces se va mitigando precisamente el problema de las últimas filas. Pero tampoco hay que pensar que esto se puede tocar en una macrocatedral, porque el problema con el que nos encontraríamos ya es un problema técnico-acústico, que es la ley de la divergencia, y es que la potencia acústica de un violín solo pues se va mitigando, va perdiendo energía conforme se duplica la distancia y no se oiría. Por eso no podría interpretarse en un gran auditorio, tienen que ser salas de como mucho de 400, 500 personas. Esa es la idea que nosotros barajamos siempre que queremos elegir un lugar de las rutas que estamos haciendo. Uh-huh. Y esta obra también va a recorrer el mundo, como tú dices, de la mano de un violinista, no solamente de un violín, sino de un violinista en particular, ¿no? Sí, Vicente Cueva es el violinista que va a acompañar el que va a viajar más que yo, porque yo le acompañaré posiblemente en muchos de los inicios de ruta, y él está enamorado del proyecto. Empezamos a trabajar conjuntamente desde las primeras notas de uno de los movimientos de la partita, que es el que me dio origen a querer componer toda la obra. Cuando celebré las bodas de plata con mi mujer, estuvimos en Praga y visitamos el Museo Judío, y en el Museo Judío había una exposición que se llamaba Teresín a través de los ojos de los niños, y los dibujos que había allí, que eran realizados pues desde niños pequeños de 4 o 5 años hasta 14 años, de lo que sucedía en el día a día, fueron los que me invadieron de tal tristeza que se me derramaron las lágrimas, y cuando salí a la calle me vino una música a la cabeza, la silbé al teléfono móvil y la guardé ahí. Con el paso del tiempo llegué a Madrid y un violinista amigo mío me pidió una obra para dar una serie de recitales, y le dije, oye, pues mira, acabo de venir, quiero componer esta obra, y le hice la obra, y se llama Teresín y dura 12 minutos, y sin embargo no se pudo estrenar. Estuvo una mala casualidad que no le dejaron a él salir de la orquesta para poder hacer la gira, y la obra se quedó guardada. Pero una violonchelista amiga mía me pidió una obra para violonchelo solo, y que iba a hacer una gira por los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y le adapté la obra para violonchelo solo. Pues fue tal el éxito que tuvo la obra Teresín, que se empezó a tocar allí. Me la pidieron de Londres, me la pidieron de Nueva Zelanda, y bueno, recientemente el año pasado, pues para mí fue muy emocionante cuando en Alemania, con motivo de la liberación de Auschwitz, quieren tocar la obra y me la piden, y fue la primera vez que yo la oí en versión cello. No estuve allí, pero le pedí al chelista que me mandara una grabación, aunque fuera pequeña, porque yo nunca había oído la obra. Y Vicente Cueva, sin embargo, quiso grabarla para violín solo, que es como estaba originalmente compuesta. A raíz de que grabamos una pequeña maqueta en estudio, pues empezamos a hablar del tema y decidimos hacer, a propuesta suya, una partita, un conjunto de piezas, cada una relacionada con el Holocausto, de tal manera que tuvieran la misma relación emotiva que tiene Teresín, es decir, que contara lo que hay detrás de una de las historias. Historias que se pueden contar sobre el Holocausto son, desgraciadamente, muchísimas. Pero, sin embargo, yo lo que quería contar son 6 episodios que desnudaran el alma y que hicieran recordar a la gente unos determinados hechos
que se cuentan. Entonces hay en la partita 6 movimientos. El primero es el gueto de Varsovia, pensado por cómo debieron vivir y morir en los últimos años de su vida mis abuelos, en esa extraña convivencia de una cárcel encerrado, como uno se puede imaginar, en el que ni siquiera hay agua corriente. Bueno, no quiero contar la parte desagradable, pero lo que todo el mundo se puede imaginar cuando no puede salir de un gueto, y poco a poco se va extendiendo pues 2 tipos de vida: los que intentan hacer su vida normal y los que pues van sucumbiendo ante la miseria. Y luego está Terezín, o sea, a través de los ojos de los niños, como segunda pieza. La tercera pieza es Bergen-Belsen, que narra también la historia de qué ocurre después de la orquesta de mujeres en Auschwitz, cuando se desmantela y mandan a una violinista a Bergen-Belsen, al campo de concentración. Y la tragedia que es para un músico tener que tocar una música para que la gente salga a trabajar o para que la gente baje de los trenes y tenga la sensación de que viene a un sitio donde le van a dar trabajo, y en realidad lo que iba a entrar es a una cámara de gas. Y la dureza de tener que tocar eso todos los días para intentar sobrevivir, y cuando uno lleva haciendo eso muchísimo tiempo, de repente desmantelan la orquesta, mandan a Bergen-Belsen, ya no hay música que tocar, y la sensación de haber hecho algo como si fuera pecaminoso, el haber utilizado la música para llevar a la gente a los peores momentos, y por otro lado añorar las ganas de volver a coger el instrumento como para vengar todo eso y hacer la música más hermosa. Esa sería la idea que está detrás de Bergen-Belsen. Luego está Babillar, que narra pues la negación de las personas antes de llegar al barranco de Ucrania, donde iban fusilando a todos los judíos que iban llegando, y la negación de decir, bueno, yo creo que me voy a salvar porque lo oigo muy lejos, pero conforme te van mandando sabes que lo que te espera es eso. Y luego viene 2 piezas. Una es el Día de la Memoria del Holocausto en judío, el Yom HaShoah, y mezclado con la huida del campo de concentración de, no sé si se dice Sobibor o Sobibor, no, la verdad es que no lo sé, pero bueno, la gran huida de los judíos del campo de concentración, porque siempre se decía, ¿por qué no se rebelaban los judíos? Pues sí, es que se rebelaban, no estaban ahí como corderos, es decir, resignados la verdad es que teníamos todo el mundo que haber estado allí para haberlo vivido, y entonces sabríamos lo que produce la indefensión, el miedo, el frío, la falta de comida, es decir, que por muchas fuerzas que tengas y ganas que tengas, pues hay determinadas cosas, y luego que además te atemorizan con que cualquier acción tuya va a tener repercusiones sobre terceros, y vas a quedar tú como culpable, pero al final consiguen escaparse. Y yo mezclo pues las sirenas que se producen en Israel para anunciar el día del Holocausto con las sirenas, que lo hace todo eso el violín, con las sirenas que me imagino sonarían en el momento en el que se produce la huida masiva de todos los presos del campo de concentración, y lo convierto en una historia de huida, donde las ganas de salir adelante y al final la libertad es lo que permanece. Y termino con la que llamo El último aliento, que está basado en las declaraciones de uno de los Sonderkommando, Darío Gabay, que contaba pues cómo preparaban a la gente para que entrara en la cámara de gas, y que en un momento determinado pues él vio a unos amigos suyos y no pudo ocultarles que no iban a unas duchas, y entonces les dijo dónde ponerse para que sufrieran lo menos posible para ello. Y entonces yo lo convierto en una mezcla de Nana, al estilo de Stille Stiller, la canción famosa que se llama Silencio, Silencio, y una madre que le avisan de lo que va a ocurrir y que tiene a su hija en brazos, y entra en la cámara de gas y le va cantando una melodía con aire, es una melodía de carácter casi hebraico, vamos a decirlo de alguna manera,
y le va cantando la melodía para que no tenga miedo, para que no, a pesar de que el futuro que les espera, pues lo tiene francamente muy, muy asimilado. Esa es la historia de las 6 piezas que intervienen en la partita. Tú has dicho que en estos días estáis grabando el CD y que luego empezará esta gira. ¿Tienes ya algunas fechas en España, por ejemplo, para anticipar? Bueno, haremos antes de lo que es la vuelta al mundo, porque tenemos que buscar patrocinio, tenemos que buscar ayuda de muchas empresas, porque la fundación en la que estoy pues es una fundación pequeña y aunque pues hay mucha gente que trabaja en el proyecto, lógicamente no podemos hacerlo de la noche a la mañana como si tuviéramos una gran infraestructura, entonces va a ser un poco a poco, pero queremos dar unos conciertos que, aunque no sean dentro del viaje La Vuelta al Mundo, sí de presentación del disco, y precisamente estoy a la espera de que me den una fecha en el Palacio de Cibeles, en el Palacio de Correos, que hay el auditorio de Caja de Música es muy reducido, tiene una acústica maravillosa, y luego pues queremos precisamente entrar en contacto con algunas sinagogas para precisamente que nos den permiso para poder interpretar allí, y ya tenemos un concierto casi seguro a finales de junio, precisamente en Quebec, en Drummondville, y me he puesto en contacto, lo que pasa que aún no he tenido la respuesta, con la Sinagoga Central de Nueva York, también con la Catedral de San Patricio, también con las Naciones Unidas. Bueno, de ahí sí he tenido respuesta y entonces pues están buscando fecha, pero poco a poco, hasta que lo tengamos todo y veamos los sitios donde ya al final tenemos certeza de que podemos hacerlo, luego viene preparar las rutas, porque claro, no vamos a estar un día en Nueva York, otro día en Toledo, otro día en Ucrania, otro día, o sea, porque entonces sale carísimo todo, sino la idea es que si vamos a un sitio, pues hacer 5 o 6 localidades cercanas al mismo sitio y luego volver a Madrid, descansar una semana, volver, o sea, la idea es hacer 6 conciertos semanales y luego volver, descansar una semana y volver otra vez otros 6 conciertos semanales y así, de otra manera que el propio proyecto sea autosostenible con la venta de CDs y con lo que podamos recaudar de los conciertos, porque no se trata de hacerlo en grandes salas, esa no es la idea. La idea es llevar el mensaje, no hacer un acto cultural de masas. Bueno, nosotros vamos a poner la dirección de contacto en nuestra página acompañando este reportaje, pero la vamos a decir también aquí para la gente que quiera contactar para ayudar o colaborar en la financiación o para ver la posibilidad de organizar conciertos en sus localidades. La página es shoah.nonprofitmusic.org y lo voy a deletrear: shoah.nonprofitmusic, es nonprofitmusic.org. A través de esta página pueden contactar contigo, Jorge, para lo que dijimos. Y te deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes. Esperemos que para este próximo homenaje o Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas en Madrid, por ejemplo, podamos contar con o en cercanía de estas fechas con un concierto ya aquí en la ciudad. Recuerden el nombre, Jorge Grundmann, y el proyecto se llama Shoah. Así, Shoah, exactamente. Bueno, pues con este proyecto afrontamos un 2017 que esperemos que traiga como resultado los apoyos necesarios para que este mensaje llegue a todas partes. Muchas gracias, Jorge Grundmann, por habernos atendido y explicado tu proyecto. Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y por ayudarnos a la difusión.